Bueno, estamos en una audiencia de los expedientes Amorortu Francisco, expediente 45090, expediente 45232. Hemos convocado a las partes, está solamente la parte actora, para que nos ofrezca algunas explicaciones sobre el objeto del pleito. ¿Usted quiere hablar ahora? Usted dice solamente a la parte actora. Porque no está la demandada. La convocatoria fue para ambos. Para todos, sí, las audiencias son para todos. No, nosotros estábamos interesados, porque como hay dos demandas, una es una impugnación de la audiencia pública, que en eso nosotros no tenemos, digamos, ninguna inquietud, es claro el planteo, pero lo que queremos saber es cuando en la otra demanda, que nos explique un poco, por eso, para tener una idea, cuando usted dice que el objeto de la demanda es el respeto de las servidumbres naturales debidas a la deriva del litoral, ¿no? Y entonces dice: informo que la deriva litoral es la suma de advecciones mareales, como son términos técnicos, operadas sobre los angostos corredores ribereños de aguas caldas y someras de las salidas tributarias, que guarda en memoria y de aquí su hipersincronicidad mareal. Cumple la función de rescate de los tributarios que se le ofrecen en su camino, al tiempo de solicitar ayuda, intercambiando y fecundando ambos en materias de energías las 24 horas del día. Eso para nosotros es, bueno, impecable. Podemos dar una, sí, es suyo. Su lectura es impecable. Pero podemos... Acredito que no le ha tomado nada, lo ha dicho todo. Bueno, pero explíquenos un poco, a ver, ¿Cómo no? con un lenguaje que nosotros podemos entender, ¿Cómo? Más o menos cómo sería esto. Para eso trajimos este mapa acá, más o menos, para tener una idea. Antes me parece necesario hablar de qué energías estamos hablando. Las energías no están dibujadas en el mapa. Ajá. La energía más importante que pesa en estos temas es la solar, que paradojalmente nunca ha sido tomada en consideración por la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, que trabaja con esos recursos matemáticos fundados por el padre de la física matemática, por Isaac Newton, le permite inferir y extrapolar y por ende fabular energías gravitacionales donde es clarísimo que no las hay. El riachuelo tiene en su salida 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Esa misma pendiente... 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Por kilómetro. ¿Desde dónde se inicia, digamos? No, desde donde se inicia, a lo mejor alcanza a tener 5 centímetros en algún pedacito, pero luego se ha llegado a Cuenca Media, baja 7 milímetros y medio, y de ahí a la salida 4 milímetros. Para ver un poquito más, en dos ejemplos de gran trascendencia, no las agüitas del pueblo riachuelo, vayamos al Paraná. El Paraná tiene 2.100 kilómetros, 4,8 centímetros de pendiente máxima promedio, que ya al llegar a la ciudad de Rosario baja a 1,5 centímetros por kilómetro. ¿Puedo interrumpir algo? Sí. A ver si adivino. No. El problema es que se van a tapar las salidas entonces. No, usted sigue pensando, discúlpeme, su señoría, en términos mecánicos. Ah, bien. Y acá tenemos que romper ese molde del pensamiento simple que siempre elegimos frente al complejo, claro, porque entonces nunca nos vamos a abrir a la complejidad. A ver. Y esta complejidad surge de una comparación muy simple, de dos grandes cursos. El más grande de todos, el Amazonas, del cual enseguida voy a referir, y el nuestro más importante, que está entre el cuarto y quinto lugar de todos los cursos del planeta, el Paraná. Paraná, vuelvo a repetir, tiene 4,8 el pendiente máxima promedio. Sí. Al llegar al Rosario baja 1,5 centímetros. Al llegar a la vuelta, al llegar a la vuelta de Obligado a 170 kilómetros, ya tiene 7 milímetros y medio, y al llegar a Lima, a Tucha, ahí tiene ya 4 milímetros. De ahí hasta Punta Piedras, 4 milímetros, 220 kilómetros con 4 milímetros. Toda esa energía se traduce en una velocidad, 1,3 nudos por hora. Cada nudo tiene 1856 metros. ¿Tiene cuánto, perdón? 1856 metros, unos 2,5 kilómetros por hora. 8.500 metros cúbicos por segundo, en términos de medios, promedios mínimos, ordinarios normales. Ahora vayamos al Amazonas. El Amazonas tiene 2,5, no 4,8. Menos pendiente, claro. Pendiente máxima en 6.700 kilómetros. Cuando llega a Manaus,
la pendiente baja a 2 milímetros por kilómetro. De Manaos a la salida atlántica hay 900 kilómetros, no 100 como los de Atucha. 900 kilómetros con 2 milímetros de promedio. Y sale sacando 140.000, 12 veces más que el Paraná de Las Palmas, a 4 nudos por hora. Perdón, 7 kilómetros. Pero yo quisiera que Sí, nos ahora enfoquemos acá, ¿no? A ver. termino con esto. Esos 4 nudos están avalados, obviamente, no por energía gravitacional, sino por energía solar, que se denomina en estos términos, en dinámicas horizontales, en aguas, en planicies extremas, energías convectivas. Después hablaremos de ellas. El tema es que en Manaus, cada centímetro cuadrado de suelo recibe más de 800 calorías por día. 1 kilovatio por centímetro cuadrado de día. En el Amazonas, en los esteros aledaños al Amazonas, que por costas blandas y bordes lables transfieren esas energías solares a las energías mayores, hay más energía que toda la que consume el hombre en el planeta. ¿Cómo es posible que la ciencia hidráulica y todas las ciencias, por elegir el camino de la simplicidad, no de la complejidad, se ahorran, después de 300 años, mirar por lo que entra por los sentidos, por los ojos? Podemos convocar a peritos hidráulicos, pero resulta que esto es el capítulo anterior a la tarea de la ciencia. Pero, no perdón, es ciencia. perdón, discúlpeme porque Sí. yo entiendo que hay mucho conocimiento de su parte y, Sí, y sí, eso sí, quizás sí. sea el objeto de todo el desarrollo del proceso. Pero mi idea concreta es que usted me diga cuál es el problema acá en la capital, Muy en bien. las zonas de la capital o Muy en las bien. zonas aledañas que tienen que ver Muy con el bien. problema de la sedimentación. ¿Quiere tendría marcar? que- No, me tendría... Sí, que no lo ¿Quiere marcar? No, márquelo porque no hay problema, porque lo vamos a incorporar a la causa, al mapa, está para eso. Yo no quiero tapar la imagen. No, después lo vamos a tomar. Usted- Nosotros aquí tenemos el riachuelo. Sí, el riachuelo es de acá, ¿no? Sí, bueno, los problemas los planteo yo. Sí. Yo estoy planteando un problema. ¿Cuál problema? Aquí. ¿En dónde? ¿En dónde? Márquelo con un círculo, por favor. Aquí estoy planteando el problema. Ahí hay un Ahí. problema. El problema, toda la demanda está por lo que pasó allí. Por lo que La pasa. curva del cordón litoral de salida. El riachuelo salía antes de abril de 1786, salía por la calle Humberto Primo, Carlos Cayo, salía por aquí. Salía en dirección noroeste. Y quiero aclarar que no es un capricho de la naturaleza, sino que todos los tributarios estuariales de este estuario y de todo el sector del planeta salen siempre aguas arriba, nunca aguas hacia abajo. Todo el mundo interpreta, en términos mecánicos, que esto tendría que salir para allá, porque el agua Va para allá. va para allá. La corriente. Sin embargo, todos salen para allá. ¿Y por qué salen para allá? ¿Por qué? Por la deriva litoral. Ajá, ¿y eso qué es? La deriva litoral, que en términos mecánicos también ha sido inferido por la ciencia como un corredor de flujos que se manifiesta en aguas someras de ese gran cuerpo estuarial, donde hay poca profundidad y mucha temperatura, dicen que marcha en esa dirección contraria a lo que marcaría el sentido común por una ola oblicua. En lugar de inferir que el tren de olas, cuando sale, a veces no hay, y sin embargo la deriva litoral sigue saliendo en esa dirección contraria al sentido común, en lugar de inferir que la dirección, que las olas toman esa dirección, llamadas, atraídas por la deriva litoral, no, infieren lo contrario, que son las olas las que determinan la dirección. Ahora le hago una pregunta. Sí, señoría. Dígame, señor, no hay problema. Bueno, doctor. Doctor, acá está demandado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué problema tiene el gobierno con esta zona? ¿Cuál sería su responsabilidad? El digamos, para problema usted? está planteado en numerosas causas. Pero acá es la suya, yo tengo que resolver esta, ¿no? Claro, porque esta rotura que fue Sí. provocada en abril de 1786
no fue conscientemente provocada, ¿no? Pero fue provocada por exceso de embarcaciones fondeadas en el seno, Ajá. que impidieron que esas energías que se acumulaban aquí y no lograban salir en todo este camino, rompieran la curva de salida esta, y entonces todos festejaran. Porque ese día ya no era necesario para entrar al fondeadero, hacer todo este camino, que solo se hacía con viento del norte, noreste y noroeste, si no tenían que esperar afuera, hasta que se den esos vientos, sino que simplemente ahora entraban y salían cuando les daba la gana, porque la boca se les había abierto directamente. Todos festejaron, pero no se advirtieron que esa apertura, así como le permitía a las embarcaciones entrar y salir, también le permitía a la energía mareal, que ahora entraba directamente, sin obstáculos, al curso interior. ¿Y eso que provocaba? Que las energías mareales, con su diferencia de temperatura, que bastan menos de 2 décimas de grado para generar disociación, provocaron la bruta sedimentación en la boca, que hoy reconoce 8 centímetros de profundidad. Pero un problema, ¿esa sedimentación involucra los dos márgenes? Por supuesto, y no solo los dos márgenes, sino todo lo que está acá adelante. O sea, ¿qué zona estaría, márqueme la zona que estaría afectada por la sedimentación? ¿Cuál sería? Todo esto. Y acá hay el canal de salida está por acá. Entonces, aquí hay todo este paquete de generación, y aquí hay un estrecho paso, todo esto es así. Aquí hay un estrecho paso que es el trabajo de la draga, que cada tanto la hagan para que... Pero todo esto es una masa sedimentaria que antes se resolvía naturalmente. El agua calda del tributario, para no quedar disociada de las diferentes temperaturas que les ofrecía el cuerpo del sector, buscaba de encontrar. O sea que toda esta zona está afectada por este problema, digamos. Todo, pero no solo eso. Pero este problema perjudica a la ciudad, pero también perjudica a la provincia. Ese problema perjudica todo esto. Ahora se lo voy a explicar. El problema es mucho más. No, todo el mapa porque el problema es mucho más. Le vuelvo a ver, la deriva litoral. ¿Por qué necesita la deriva litoral estar viva y activa? Porque ayuda al tributario que tiene aguas caldas cargadas de sedimentos a hacer su camino de salida, encontrando en ese margen de aguas someras las temperaturas y la dirección de la advección. La advección es el vector que marca todo este sistema, que va a contrapunto de los flujos en descenso. Otra pregunta. Sí. Yo acá Sí. soy un poco su alumno, digamos. No, por favor, discúlpeme, pero este problema, digamos, por ejemplo, que usted dice que afecta a toda esta zona, ¿también afecta acá a Núñez o afecta a San Isidro? Todo. Aquí hay un sector de 80, desde el Toxo hasta el Tigre, desde la Ribera Urbana hasta el Emilio Mitre, que está de 6 a 8 kilómetros de distancia de las riberas urbanas, y que se ha conformado a partir del contrato firmado en 1967, una sedimentación relativamente ordenada, muy alineada, porque están refulados esos barros sobre el perfil noroeste del canal Emilio Mitre. En esta zona de 80 a 100 kilómetros cuadrados, los flujos hoy muestran estado catatrónico, 0,3. Una pregunta, ¿cómo podría advertir que está siendo afectada esta zona por esta zona? ¿En qué se manifiesta? Se manifiesta en que aquí, este tapón, más los que les quieren sumar, con leyes aberrantes y otra cosa, pero ya no vamos a otras causas, todo ese tapón es el de salida de este sistema. Este sistema de 80 a 100 kilómetros cuadrados quedó enmarcado por los refulados del Emilio Mitre, al cual el Plan Integral de Saneamiento Ambiental Matanza Rochero, el PISA-MR, le va a sumar una definición aún mayor. Lo va a grabar, dice usted. Sí. Usted dice que todo el problema del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo está agravando esta situación. No, porque todavía no lo han hecho, pero está en el plan hacerlo. Y fíjese, ¿a qué punto? La Corte aprueba, a pesar de no haber tramitado... La Corte aprueba. Sí, a pesar de no haberse tramitado el proceso ambiental debido para los dos emisarios, el de 7,5 kilómetros y el de 12,5 kilómetros,
que salen a ambos lados del canal de acceso, a pesar de eso, que solo tenían la firma puesta de Jorge Walsh, un evaluador que no había ni gestionado la ley particular para atender los indicadores ecosistémicos y ambientales críticos, a pesar de no haber habido estudio de impacto ambiental para esos emisarios, a pesar de no haber habido audiencia ambiental para esos emisarios, la Corte aprueba ese informe de evaluación de Jorge Walsh. ¿Y qué pasa? Tirar 4 millones de metros cúbicos. ¿Usted estuvo en las audiencias de Mendoza? No. No, pregunto por las dudas que capaz había participado. No, pero tengo contactos íntimos con el actor número 1 de esa causa, que es André Napoli. Tengo contactos fraternos con Antonio Brailovsky. Tengo contactos, si no fraternos, enormes, con la directora, no quería saber su todas agenda, las partes de la UBA, y de todos los equipos de investigación de la UBA, pero las energías de un viejito de 72 años no estaban para... En un espacio pequeño yo disfruto de esa cordialidad que usted me regala, doctor, pero no estoy en condiciones de ir a poner mis pasiones en evidencia. Está bien. Ahora, nosotros más o menos queremos saber, digamos, y al menos mínimamente, porque nosotros todavía, esto va a requerir cuestiones técnicas, ¿no? La complejidad del problema. Van a estar ojos. Porque no es científico el problema. Igual. Porque si la ciencia en 300 años no advirtió que las energías que se mueven aquí no son gravitacionales, sino convectivas, el problema es a nivel fenomenal. Está bien, todavía no lo vieron, mucho menos lo conceptualizaron. Quiero repasar una cosa. Sí. Lo que me queda claro es que más allá de que el detonante de la preocupación de su demanda está acá, los efectos están siendo irradiados en una zona de 80-100 kilómetros cuadrados. Que quedó encerrada por el Emilio Mitre y va a terminar de quedar encerrada con los refulados de uno de los dos emisarios. El emisario corto va a tirar del lado oeste, del lado ribereño. Los barros, esos efluentes, 4 millones de metros cúbicos diarios, eso es un infierno, sin tratamiento, y como pasan a 25 metros para superar el canal de acceso, salen completamente disociados en términos térmicos, porque ese viaje de 7,5 kilómetros a 25 metros de profundidad baja por lo menos 2 grados, ya no 2 décimas. Por ahora está bien, señor Morroto. Perdóneme que sea mi naturaleza. No, está bien, ha sido por lo menos efusivo y muy interesante. La pregunta, porque la idea, usted llegó un poco más tarde, le cuento que era para más o menos tener alguna idea sobre ciertas precisiones sobre el objeto del crédito, dado que la demanda tiene, digamos, un nivel técnico que es inusual, por lo tanto, y hay ciertos conceptos que no es una mala praxis, digamos, médica, que requiere un abordaje distinto. Antes de terminar con la audiencia, más o menos para que nos quede claro, el mapa se va a incorporar como prueba a la causa, prueba reservada. Si usted quiere preguntar algo, ya que... Sí, a ver, más allá de que... Sin que se transforme esto en una audiencia de posiciones. No estamos de acuerdo. Simplemente le querría hacer alguna preguntita. Sí, encantado. Al margen de que creo que se está generando un hecho nuevo acá, porque estamos... No aleguemos, preguntemos, por favor. La primera, ¿qué pasa con este emisario que yo veo que sigue existiendo? No sé si la terminología que uso es correcta. Los sistemas naturales, o sea, los ecosistemas, antes de ser acariciados de buena o mala forma... Perdón, este emisario para la audiencia sería ¿cuál? Para el registro... El viejo cauce de salida. Exacto, el viejo cauce de salida. Hacemos un primer plano acá, sería este emisario. Porque antes el agua... Supuestamente salía naturalmente por Carlos Primo. Perfecto. Carlos. ¿Y por qué motivo hoy no podría seguir saliendo para qué si sigue existiendo? Porque los ecosistemas están enlazados en este caso, antes de que llegara el conquistador, por esteros aledaños que luego se transformaron en bañados. Y esas energías solares acumuladas en esteros y bañados aledaños se transfieren a la sangría mayor por costas blandas y bordes lábiles. Si usted hace costas duras, tabla estaquera, altea, rellena, desapareció el vínculo con la batería. Es lo mismo que si a su celular usted le corta el cable de la batería y el celular va a dejar de funcionar. Entonces, ese sistema que quedó ahí
y que se rompió hace 227 años, está totalmente disociado en términos de enlaces ecosistémicos. No hay ni gradientes ni enlaces, no hay nada. Pretender que salga por allí es mucho más complicado que pretender que salga por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, en la reserva ecológica. ¿Pero por qué es más complicado ahí? Porque aquí se pueden recrear costas blandas y bordes lábiles para darle esa energía solar, que aquí es imposible. Aquí es imposible. Entonces, si nosotros queremos encaprichar... Ahora, la causa del problema que afecta digamos, esta zona de 80 kilómetros es exclusivamente esta zona o es más complejo? Muchísimo más complejo. Pero no vayamos al Amazonas, porque no tenemos competencia ahí. No. El problema empieza. Aquí esto se llama tributario estuarial urbano. Esta zona de acá. Esto es un tributario estuarial urbano. Pero aquí esta cuenca hay 5 millones de personas. Sí. Pero aquí hay otros 4.700.000 de las cuencas del Reconquista, del Tigre, de la Liberador de Reconquista, del Garín, del Basualdo, de las Tunas de Arragueira, del Escobar, del San Juan Escobar, como lo llama Espinazo Burgueño, del propio río Luján, que están todas comparablemente muertas. Entonces, si advertimos de que por esa cosmovisión mecánica, gravitacional, se han hecho todas las obras, que lo único que han hecho es definir la muerte soberana de todos los ecosistemas tributarios estuariales urbanos, el problema, por cierto, no es solo este, es de todos los tributarios urbanos del oeste, todos estos son sistemas que vienen del oeste, que están todos igual y soberanamente muertos. Pero por algún lado hay que abrir la atención, no solo a la ciencia, sino a los que menos compromisos han cargado. Mis nietos con 10 años este problema lo entienden sin problema. Pero vaya la gracia para un científico que ha estado con sus catecismos reverenciando tarea para terminar descubriendo que todo lo que han hecho en el planeta, no solo en la Argentina, representa desastres que equivalen al número 10 elevado a la 14ª potencia. Esto es más o menos el Producto Bruto Interno de todos los países de la Tierra al día de hoy. Esa es la dimensión del problema a nivel no le podemos, mire, cognitivo, a nivel científico. No vamos a poder solucionar los problemas del planeta, vamos a tratar de solucionar los problemas de esta causa, o por lo menos empezar a entender de qué se trata. La idea es esta, ¿no? Doble científico. Suscribiéndonos a la causa. Sí. El objeto de la demanda es la rotura de la curva. Una aclaración porque es fundamental. La rotura de la curva del cordón litoral de San Pero usted lo que está hablando es de volver toda esta área a la situación original. Mi demanda, antes de que existiera la ciudad. Doctor Saboca Tuyo, mi demanda es por la rotura del cordón litoral de salida, y yo estoy pidiendo que repongan la curva del cordón litoral de salida y que repongan el cordón litoral de salida. Yo estoy hablando de eso, para que esto, enlazado con la deriva litoral, que a su vez hay que tratar... Pero usted habla de convertir de nuevo toda esta zona urbana en esteros. No, doctor, le acabo de decir que en lugar de afectar esto, que esto es imposible, tenemos que recurrir a esto que llaman reserva ecológica, que de ecológica tiene un sello nada más, porque nunca tuvo enlaces ecosistémicos que permitieran descubrir su condición ecosistémica, descubrir este suelo, que más que acá hay que poner 2 hectáreas con camión, bueno, acá hay que ir a adherirse a sus edificios. Bueno, si están dispuestos a hacer todo eso, que estén dispuestos a entregar primero la herramienta necesaria para sanear un ecosistema de 5 millones de personas. Lo que pasa es que sanear esto implica también convocar voluntades de otros lugares, porque esto va a tener que ver con la provincia de Buenos Aires también hacer algo acá. Sí, con la nación, pero más la provincia es... No, la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver porque es justo de acá para acá. Todo el problema, bueno, primero que hay la ley 26.168. A ver, ¿esto no es Cuenca, Matanza, Riachuelo? ¿Cómo? Sí, pero esta ribera... No, pero ahí se de la cuenca... La 26.168. Que miren, acá, ya usted me llevó a la Comar. En la Comar confiesa, en
en febrero del 2012 que el año inmediato anterior, el 2011, habían gastado 7.400 millones de pesos. Un 80% más que los 4.088 del presupuesto general Está bien, pero del Poder Judicial de la Nación. No puedo estar con tantos datos. Quiero Pero ceñirme al problema que usted... Claro, pero no es mal. Perdón, yo quiero repasar esto. Bueno. El problema que usted denuncia está focalizado acá, pero es mucho más grave, deriva de las dos cuencas y se proyecta en todo este litoral. ¿Es así? Sí, el problema nació en abril de 1786 con la rotura de la curva del cordón litoral de salida. Está bien, no importa la fecha del calendario, sino el origen, la causa, fuente física del problema es este, dice usted, pero también... así, chiquitito así, ahí. Pero la usted, curva del cordón litoral de salida. La curva del cordón litoral de salida tiene dos orillas. El cordón litoral de salida, Pero los ríos, por lo menos, hasta donde yo sé, no tienen una sola orilla, eso es lo que sé. Pero fíjese que el cordón litoral es sumergido. Ahí usted no puede conformar dominios, porque es sumergido. Es una capa límite térmica depositada por las diferencias que existen a la salida del pueblecito tributario, con sus aguas caldas, diferenciándose de las aguas más frescas en su margen exterior, y en esa margen externa, por capa límite térmica, precipitan ese famoso cordón litoral que llaman Isla de Marchi, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces era un cordón litoral sumergido. No había ninguna posibilidad de que ningún código le acreditara dominialidad ni provincial ni nada. Era ecosistema puro al cual tenemos que respetar, porque esos temas son anteriores a las cuestiones dominiales y no están referidos ni a la provincia ni a todo. Pero quien lo rompió fue la ciudad de Buenos Aires, que pero autorizó. No importa quién lo rompió, sino quién está involucrado acá, digamos. Está involucrado todo el ecosistema, eso es lo que yo quiero saber. Todo este ecosistema de 80 centros completamente. ¿Cuál es el perjuicio al ecosistema? ¿En qué se traduce ese perjuicio al ecosistema? Bueno. Eso lo podemos ver en el desarrollo del Claro que proceso. tiene las mismas No, la idea mía no era el objeto de la audiencia. Yo Yo para mí, doy concluido el objeto de la audiencia, que era saber cuál era la extensión de la geografía involucrada. Afecta un área de 80 a 100 kilómetros cuadrados. Pero el doctor Sabota Truso preguntó algo muy interesante. Y yo le puse los valores para que vean que las dimensiones son fenomenales. Sí. Ese mismo febrero del 2012, la CUMAR confiesa, algo en San Agustín, que no sabían cómo identificar el pasivo del famoso Plan Integral de Saneamiento Ambiental Natal. El pasivo. Habían pasado 227 años y todavía no habían identificado al muerto. Bueno, imagínense si tenían que quiere contestar identificar... la pregunta, porque no tengo todo el día para escuchar la historia del litoral argentino. Bueno, contéstele la pregunta al doctor, que llegó tarde y está haciendo otras preguntas que ya se habían sido contestadas. Contéstele. ¿Cuál es la pregunta que me hizo? Disculpe. Concretamente, ¿en qué se traduce el perjuicio al ecosistema? ¿En qué situaciones se concreta? En que si la energía de este arroyo no cuenta con el respaldo que siempre ofrecieron a la salida las derivas litorales, el agua esta no sale, no fluye, que es lo que está pasando. Están invirtiendo fortunas en forrar con oro las riberas y el propio cauce. Y aunque traigan agua de santuario celestial y la cambien toda esta podrida por agua de santuario, este ecosistema no tiene ninguna sustentabilidad porque el sistema no fluye. Esto no es un río, es una cuenca endorreica. Murió aquí. Perjudica eso. Ahora, si quiere que le diga cómo sigue la historia, vamos a estar muchos meses. Yo llevo 10 años. ¿Está por contestar? ¿Está contestada? Listo. Bueno, está contestada. Bueno, para nosotros está suficientemente... Una maravilla. No, una maravilla. Sí, yo no me conformo, pero más o menos tenemos una idea de cómo es lo que usted está apuntando. Ahora viene todo un proceso para debatir esto. Bueno, listo, vamos a dar por terminado el acto. ¿Cómo? No, una sola acta y una copia en el otro, nada más. ¿A mí me parece tan importante que yo vuelva para traer esa cédula? Tiene que acreditar la identidad. Está más que acreditado. Te damos un plazo de 10 días, por favor, para que la acredite. Está bien, no, pero no se trata de lo que queramos nosotros, sino de lo que corresponde. Para mí, yo lo traigo, yo me libero de
que no me acredita con Acá DNI, no. todos dando fe de que soy yo y que me gustaría tener un gemelo Está que bien, me ayudara. pero la fe la da con la exhibición del DNI que le entrega el Estado que acredita su Esta identidad. causa, doctor, Sí. mire qué parábola. Sí, La CUMAR, que tiene esa fortuna, ya lleva a cabo más de 20.000 Sí. millones, todavía no identificó al muerto. Y este que está vivo, necesita ese cartoncito para con eso resolver el problema de la identidad. ¿Cómo es la identidad? El Animus, ¿no es cierto? Vamos. No tuviera mil Claro. formas de infiltrarse más que con una tarjeta. vamos a cerrar el acta, ¿eh? Listo. El Vamos a cerrar Acumar el no registro. tiene identidad todavía de lo que está.